Sí. Bueno, Carmita, Sí, dime. que estoy muy contento de estar aquí. Y ¿vale? gracias a usted, que digo usted. Sí, sí, Para- como quieras. Y gracias de haber venido a ver una señora tan mayor. Pero con mucha historia muy importante para mí personalmente, pero también para el pueblo de Cuart, para que conozca un poco la historia de uno de los que fue vecino de nuestro pueblo. Usted se llama Carmita. María del Carmen, María del Carmen. Negre Soler, ¿Y tiene cuántos años? 86. Veas tú. Y también está muy bien, ¿eh? Se cuida muy bien. Hago ver que estoy bien. Bueno, eso es importante. Nada, yo quería que me explicase un poco pues todo lo que pudiese de su padre, ¿vale? Para poder hacer luego un trabajo escrito, poder publicarlo pues en una revista de investigación y a fortalecer un poco lo que es la memoria democrática en el pueblo de Cuart dels Valls. Y nada, he estudiado a su padre, sé muchísimas cosas, pero me quedan lagunas que sé que ahora, entrevistándola a usted, pues las podremos completar. Sí. Y bueno, yo era pequeñita porque mis padres me dejaron a Cuart de los Valles y yo quería muchísimo a mi tía Roseta y la llamaba tía, pero como sus hijos decían madre, yo decía tía madre. Bueno, y luego creo que mis padres me cogieron a los 5 o 6 años, no sé, porque mi mamá no me ha contado, tenía mucha pena. Y entonces vivíamos en Valencia. Y yo, mi papá, como no lo conocía, de ir a la cárcel con mi madre, 2 veces lo he visto en la cárcel de Valencia. Y cuando vino a Valencia, mi papá era un hombre para mí muy guapo y muy carismático, ¿ves? Y trabajaba, era en usinas metalúrgicas como director y todo eso. No vivíamos mal, pero siempre escondernos. Y entonces, cuando mi papá supo que iban a cogerlo otra vez, se vino a Francia. Y con mi mamá nos escondimos en Barcelona, en calle del Clot, que no existe ahora, y son tías nuestras que nos recogen. Y mi mamá estaba en contacto con un señor que hacía pasar la frontera por los montes, pagándole un poco, pero no mucho. Y cuando ese señor nos dijo, mira, ahora ya está, pues voy a llevar a Francia. Y entonces, no sé dónde el tren, hasta dónde lo cogimos. Ese señor vino a buscarnos, pasamos en los montes muy grandes y mi mamá me ponía en la espalda, ese señor también, y no muy lejos habían los carabineros. Y llegamos a Decazeville, donde estaba mi papá, en el Averón, y mi papá estaba muy malo, muy enfermo, y entonces se fue al sanotario, lo pusieron a un se llama sanatorio, Como un hospital. un hospital a me has dicho, Severac del Chateau. a Severac del Chateau, pero yo era pequeñita y no podía verlo porque estaba enfermo de los pulmones mi padre, y mi madre iba un poquito. Bueno, pero luego éramos muy pobres en Decazeville y luego nos fuimos, y amigos nos han ayudado un poco, y luego nos fuimos a vivir para estar más cerca del Severac del Chateau, en Cugus. Un cura nos dejó su casa, se llama presbiterio en francés. Vivimos allí, mi papá vino 2 veces y cuando yo tenía 12 años nació mi hermanito Ángel. Y mi papá se murió 1 año después. Entonces otra vez volvimos a Decazeville, muchísimo, y mi madre siempre estaba enferma, la pobre, porque trabajó mucho. Cuando mi papá estaba en la cárcel, ella trabajaba, hacer faenas, porque yo estaba en Cuart,
y para ayudar a todo el mundo, mi padre, la tía probablemente, porque yo lo he visto, y entonces, como estaba muy enferma, mi mamá adoraba a mi padre, no creas, se volvió a casar con un señor francés. Bueno, y tuvo a Josie, mi hermanita, que tiene 17 años de menos que yo, y con Ángel, que tiene 12 de menos que yo, nos fuimos a Decazeville otra vez. Pero mi mamá continuaba de estar muy enferma. Yo trabajaba mucho para ayudarle y todo eso. El cónsul. Ah oui, el cónsul, Monsieur Benoit de Rodez, en el Aveyron, nos recibía todos los miércoles porque conocía a mi papá. Y cuando mi papá vino en Francia, el señor Benoit se llamaba, ayudó mucho a mi papá, a nosotras y todo eso, pero luego como mi papá se murió ya no hemos visto más porque nos íbamos a vivir un poco a Narbonne, todo eso. Y mi mamá estaba siempre mala, la pobre, muy mala y soy yo que el Ángel, me casé a los 19 años y me cogí al Ángel conmigo. Para poder cuidarlo. Sí, y venía todas las semanas a ver a mi mamá, llevarle cosas y todo eso. Usted tuvo que hacer de madre sin ser madre muy joven. Lo crió usted. Él me dice siempre, tú eres mi madre. Sí, figúrate la pena que tengo, que está muriéndose, Angelito. Sí. Y entonces, mira, no sé qué decirte de más que, claro. Yo sí sé que cuando murió su padre, Sí. al entierro fue muchísima gente. Sí, Muchísima gente, porque su padre sería bastante conocido. como un rey. Mi padre, todo el mundo, no sé, todo el mundo tenía mucho carisma y muchos amigos y no teníamos mucho dinero, pero daba siempre todo lo que tenía. Sí que lo sé porque en la prensa histórica de aquella época sí que pude leer en unas prensa, un periódico de los exiliados, que nombró que su padre falleció y que fue un comité importante de socialistas, de la UGT, de partidos y sindicatos de que su padre formaba parte y que fue un entierro multitudinario. Sí, pero yo estaba mareada porque la guerra, Quart, Valencia y todo eso, he perdido un tiempo la memoria. Y cuando mis padres me recogieron, no hablaba yo. No hablé hasta los 11 o 12 años. No tenía palabras. Era seguramente todo eso. Todo lo que vivió. Sí. Todo lo que vivió. Y si pudieras enviarme por el Jorge te dará internet, porque yo no veo, no tengo más. Sí. Si pudieras enviarme eso donde hablan de mi papá. Tu hija lo tiene. Lo tiene. Porque Nacho. se lo envié a ella para que cogiese los papeles para la nacionalidad española. Sí, Tu y hija. muchas gracias se da, de verdad. Y entonces le diré a mi hija que lo traiga y con mi aparato donde puedo leer, Lo puede ver. lo leeré, porque yo no me acuerdo. Perdí un poco. Todo sí que es español. Yo también, que tengo doble nacionalidad. Español, francés. Claro, con la ley de memoria histórica Sí. la puedo conseguir. Pero ¿sabes por qué mi madre se casó? Sobre todo porque Angelito y yo supiéramos franceses. Es por eso, sobre todo. Y luego se murió el padre de José, de su marido y todo eso. Bueno, ya pues ves la vida muy dura para mi mamá. Yo no, porque me casé joven y podía ayudarlos a mi hermano, a mi hermana, a mi madre. Y ya está. Se casó con un señor francés. Sí, que era ¿Y su vida aquí, en Francia, cómo la calificaría? dura también, porque no olvidas nunca lo que te ha pasado. Y si no me acuerdo de todo, sé que ha sido muy dura mi vida. Y en Francia fue dura porque tenía a mi mamá a ayudar, mi hermano, todo, ¿ves? Y bueno, y trabajé mucho en las frutas con mi primer marido. Y luego con Jorge estuve, claro, muy ayudada, él me ha verdaderamente, tuve una vida muy
agradable, Más no, tranquila. no me faltaba nada, más tranquila gracias a mi marido Jorge. Hace 36 años que estamos juntos, que casados también. Y bueno, pero claro, pero no, mira, tengo 86 años y no te creas que te miento. No paso un día sin pensar a mi papá y a mi mamá, porque la pobrecita ha sufrido mucho también. Es normal. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que ton père, quand il est venu en France, il allait être fusillé le lendemain. Ah, oui, no lo sabéis eso, que mi padre se escondió porque le han dicho, hay anécdotas que no sé si lo sabes, cuando era pequeñita yo, mi madre me llevaba a la cárcel de Valencia, y mi padre le decía voy a estar fusillado cuando juzgar el juez. Si vienes a verme, si te hago con un pañuelo blanco es que no me fusilan y si no te digo nada es que van. ¿Sabes que mi padre 2 veces han querido fusilarlo? Y como era un hombre muy inteligente, yo me acuerdo que en Valencia le decía el otro partido que mi padre no quería, si usted venía con nosotros le pondríamos una bandeja que es un plato. Un plato. De plata, y mi padre nunca. Su padre fue socialista y de la UGT Sí, toda la vida. sí. Eso se lo dirá el Partido Comunista que se viniese con ellos. Sí, sí, sí. Sí. No sé, no sé. En Cuart, su padre, en plena guerra civil, formó parte del comité ejecutivo y tenía el cargo de secretario. Sí. Quien tiene el cargo de secretario normalmente siempre era la persona más inteligente. Era muy porque inteligente. era quien tenía que traer todas las cuentas y todas las gestiones burocráticas. Su prima sería Amparo. ¿Qué años tiene Amparo? A ver, su madre murió. Sí. ¿Vale? Su madre murió. Que yo, lo primero que supe de su padre fue gracias a ella. Porque me hablaba, pues, sin ser ella una hija, me hablaba muy bien de él. Y sobre todo que era muy inteligente. Se acordaba. Muchísimo. Era su sobrina. ¿Entiendes? Era su Sí, sobrina. sí. Y básicamente eso, que creo que la vida de su padre es muy singular y es muy importante que se sepa. Sí, gracias, sí. Era un hombre maravilloso, inteligente y todo el mundo lo admiraba, en Francia también. Y el cónsul de Rodez era amigo con mi papá, hasta él también fue Estaba franquista, el cónsul estaba franquista. No, pero quería mucho a mi padre y mira, ha tenido muchos amigos mi papá, pero el pobrecito. Entonces, ¿y cuál fue el motivo por el cual lo llevaron de Severaix-Château a Montauban, a enterrarlo a Montauban? Ah, porque es mi madre que compró una concesión, yo era aún pequeña, tenía 13 años y mi hermanito 1 año. Ha sufrido mucho Ángel, porque dicen me han robado mi papá. Sí, sí. Y bueno, porque vivíamos, cuando se murió volvimos otra vez a Decazemille, hasta que mi madre volvió a casar con ese señor y nos fuimos entonces a Narbonne y enterramos mi padre ahí. Y había una señora que se ocupaba de la tumba y yo iba grande, iba a ver la tumba de mi papá, tenía 25, 30 y hasta 40 años y yo le decía, papá, vendré, estaremos los dos aquí, vendré contigo. Y me sentaba allí con él y todo eso. Y un día, mi madre, cuando vivíamos luego en Montauban, cuando se casó con ese señor, mi madre y Ángel se lo llevaron a Montauban, pero yo no lo sabía, quedaba muy poco de mi papá, porque yo hubiera estado rabiosa, yo quería a mi papá para mí sola y en Decazemille. Y entonces está ahora en Montauban, mi madre también, porque no se ha enterrado con su segundo marido, ha querido ser con mi papá. Y Jorge y yo nos vamos a
hacer incineré, no sé qué es Sí. incineré, Sí, sí. y van a ponernos 2 urnas encima del tombo de mi papá y de mi mamá. Pero, Qué bonito. Ahora se puede hacer, porque no hay sitio abajo. Claro, no hay sitio. Ah. Ellos están solos, pero yo estaré En- arriba de- con ellos. con ellos. Qué Sí. bonito. A mí me gustaría mucho, Sí. Hace 4 años visité Montauban Es lo que me porque has ahí dicho. está la tumba de Manuel Azaña. Y yo sabía ¿De qué? de Manuel Azaña, el presidente de la Segunda República. Ah, también. Sí, está ahí en Montauban, yo la visité. Y intenté buscar a su padre, porque sabía, porque su hermano me lo dijo, que estaba ahí, pero Sí. no lo encontré. Esta tarde o mañana volveremos a ir a Montauban, a ver si podemos encontrar la tumba. Si usted más o menos me dijese Sí, por te dónde, voy a por dónde explicar. está... Cuando te lo explico ahora, Sí, sí, cuando llegas al cementerio, la puerta donde- principal. sí, mira, no es la primera así, es la segunda, y vas derecho y verás negre. Negre. Si yo no estuviera, No se preocupe. me van a Sí, operar sí. el 5 de septiembre, si no Tranquila. vendría contigo, Tranquila. pero no puedo quedarme más de 4 o 5 horas. Sí, y, no se preocupe. porque se puede romper. Tengo un rétrécissement de la vértebra. Y bueno, ¿qué voy a decirle? ¿Usted de Cuart se acuerda de algo? ¿Se acuerda del pueblo? Sí, porque íbamos con Dos veces. Jorge y yo busqué, Bueno, pero no me dos acuerdo, veces. no sabía si tenía casa o fuimos un en la armadito. Boa- Y sobre todo busqué la tumba de mi Rosetta, de mi tía Rosetta, y no la encontremos. Alla frittura si metieron la patrulla. Ahora, claro, ya son muy mayores para venir a Cuart. Pero bueno, Oh, no sé, no sé. ¿aún se atrevería a visitar Sí. Cuart? Claro. ¡Yala! Yo sí, no sé mi marido, pero yo sí. Pues, tengo una amiga que a lo mejor me llevará un día. Pues Pero tengo hable. que operarme. Primero, Bueno, primero lo primero. Sí. Y si no, se viene con su hija. Justamente mi hija y mi yerno, se dice, van a venir, cuando tendrá el pasaporte español, y yo quiero que me lleven Pues con claro. ellos. Aún no les he dicho, Pero se lo dice. Usted les dice que José, que soy yo, Sí. que está en el ayuntamiento, Sí. si vienen sin usted, no entrarán a Cuart. Tienen que venir con usted. Sí. ¿De acuerdo? Se lo dice Sí. Y yo quiero que me llevan, porque ellos viven ahora a París y en Grecia. Se dice como Grecia. en Grecia. Grecia. Y se van a ir de París para vivir sobre todo en Grecia y en Nice. Niza. Mira, entonces cuando yo no he dicho nada aún, como saben que no me puedo quedar más de 4 horas, Sin moverse, ¿no? No puede no. estar más de 4 horas Eso, viajando. sí. Y cuando me habrán operado, si Dios quiere, me ha dicho el cirujano que tendrá que hacer cuidados 6 semanas, pero luego Estará bien. No, muy bien. claro, y además tengo también una amiga que es ella que nos lleva a Luchon para los reumatismos, que me dice siempre, cuando ella tiene 70 años, cuando quieras te llevo a Cuerpo. Muy bien. Muy Y me bien. acuerdo del molino, Mira el molino. y lo que no me acuerdo mucho, luego del molino que estaba así, había una casa donde vivía Amparito, que luego se fue a Amparito, pero no sé dónde, otra hermana de Amparito, más mayor, no No me sé, acuerdo no sé. de ella, ella estaba casada probablemente de hace años, no me acuerdo de ella. Y Amparito, y yo dormía con la tía Rosetta, y la noche tenía 2 años, yo cantaba, y Amparito hacía ver que me iba a pegar. ¡Oh! Decían en valenciano, le voy a pegar, y la tía Rosetta decía, no, y me tomaba, De brazos. y yo dormía con ella.
¿Y de la font, se acuerda? De Claro, la más bonita. Le he dicho a Marjorie, a mi hija, que me acuerdo mucho, sí. sí. Ahora no tiene agua la font, por, sí. la sequía. Sí, Pero esperemos que se recupere. Sí. Pues sí, pues muy bien, Carmita. Yo estoy muy contento, le digo otra vez. Y yo de le doy poder hablar con muchas usted. gracias de verdad de haber venido, de venir a verme. Y estoy también a la espera de que su hija me confirme que ya tiene la nacionalidad española. Pero Eso va es a ser importante. un poco como estaba en Grecia. No ha podido ir al consulado, que ya ha ido. Sí, sí, ella me dijo que los papeles españoles, lo que yo le entregué, estaba todo. Todo. Ahora le falta un poquito del tema De francés. Sí, Y ya de estaría. su padre que se murió. Jorge la ha adoptado porque como su papá se murió, pero hay que tener papeles Claro, de todo. de todo. Sí, y es sí. eso que le falta a la niña, a mi hija. Y entonces luego será noviembre, eso ha dicho que irá con su marido y esa ahí que diría, no, yo vengo con vosotros. Muy bien, pues perfecto. Pues yo estaría muy contento. Yo Usted también. tiene mis contactos, mi teléfono. Claro, Cuando claro. venga me Yo informa. tengo un aparato de teléfono de vieja, pero estás, José, Perfecto. y Marjorie te tiene, Sí, entonces sí. que podré... Sí, sí. Claro, Sí, claro. sin problema. Sí. Bueno, vamos a beber un té. Vale, pues sí, muchas algo gracias. que- Sí. Y nos haremos una foto, ¿eh? Cuando Nos haremos quieras. una foto los cuatro. Cuando Si quieras. podemos. Sí, claro. Pues no res, terminamos ya lo que es Acaba la la entrevista. conversación. Sí, Li dona Y el botó muchas roig, gracias, no? de verdad. a usted. El roig, no?